9:55 de la mañana, nos vamos ahora de inmediato a conversar. Otra historia bien interesante, en realidad es un trabajo de investigación, pero al mismo tiempo que suscita pues, múltiples sensaciones y además seguramente también una polémica. En realidad yo tuve ocasión de mencionar y preguntarle justamente a Patricia qué cosa es la generación Y. Y. Era a propósito de un trabajo que se ha publicado en Semana Económica, que es de Viviana Gálvez Córdoba, analista, brillante analista en verdad, porque es un trabajo estupendo el que ha realizado ella. Es un trabajo de investigación sobre la generación peruana, griega, y que se ha publicado como informe especial en Semana Económica. Rompiendo los mitos de la generación peruana, los jóvenes de 18 a 34 años, su desarrollo profesional, la importancia del dinero, su consumo. Y quiero hacer un adelanto de lo que podrá ser una polémica en realidad, porque la generación Y es tan distinta que las generaciones anteriores, a una mención de una entrevista que ha tenido Mario Vargas Llosa en El País, en el diario español El País, en donde ¿qué papel adopta cuando habla con jóvenes? El de un curioso. El abismo generacional es el más grande de la historia. Los jóvenes están más en las pantallas, ahí su desenvoltura es imbatible. Nosotros seguimos siendo librescos. Y así continúa. Bueno, en realidad habla pues que, en fin, le da miedo y se preocupa un poco por este destino digital y, en fin, sin duda revolucionario de los jóvenes. Muy bien, Viviana, bienvenida, Viviana Gálvez. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Cuéntanos ahora. Bueno, ¿Cómo enfocaste el tema? ¿Cómo es que surgió? ¿Y qué ha ido resultando? Bueno, se decía mucho sobre la generación Y, pero había muy pocos estudios específicos del tema. Entonces, en la revista nos animamos por hacer una encuesta en alianza con Ipsos Perú para conocer más sobre los nuevos consumidores y los nuevos trabajadores que representaba esta generación y que de hecho representa ya casi el 35% de la población nacional. Y nos dimos grandes sorpresas al ver que varios de las cosas que se decían sobre esta generación, en el caso peruano no se cumplían del todo, se cumplían muy poco. Entonces, eso nos permitió ahondar mucho más y nos dimos cuenta que, por ejemplo, los jóvenes que responden más a las características que se conocen sobre la generación Y son los más jóvenes, es decir, de los 18 a 25 años y de los niveles socioeconómicos más altos. Y bueno, eso también nos permitió conversar con especialistas, sociólogos o psicólogos, que nos explicaron y nos permitieron una mejor lectura sobre los resultados que estábamos obteniendo en la encuesta. Uh-huh. Y salió a la luz el hecho de que aún el Internet, por ejemplo, no ha calado tanto en toda la sociedad peruana. Bueno, es una sociedad que está marcada por marcadas desigualdades, sí, ¿cierto? Y por lo tanto de accesos a muchas cosas. Exactamente, y también la informalidad laboral implicaba mucho, y eso nos permitió saber, por ejemplo, que la estabilidad laboral era uno de los principales factores que buscaban los jóvenes a la hora de buscar un empleo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y que esto era aún mucho más marcado en las generaciones jóvenes de los niveles socioeconómicos C, por ejemplo. Uh-huh. Y también habían casos como el tema de la trascendencia en el trabajo, que se Ahora, cree. Hay un lugar común para yo dejar de ya que nuestros colegas también intervengan, y es el lugar común de decir, mira, los jóvenes de hoy día no tienen ningún interés en la política y tienen una imagen un tanto decepcionada del Perú tal como anda. ¿Es correcto una apreciación así? ¿Se puede deducir de esto más o menos del trabajo que has realizado? Al contrario, yo creo que sí tienen interés porque tienen mayores fuentes de información. Entonces, a través de las redes sociales es mucho más sencillo que algo repercuta, ¿no? Entonces, hay mayor alcance a la información. Ahora, no necesariamente van a responder igual que las generaciones mayores a estos acontecimientos políticos. Y tal vez por ahí viene el hecho de que para la gente mayor, los jóvenes no sienten interés, pero tal vez es un interés diferente, ¿no? Expresado de una manera diferente. Es que lo expresan de pronto de manera virtual. Uh-huh. Y habría que revisar también ese término, porque dicen, no, pero si hay reacciones de los jóvenes es en el mundo virtual, en un mundo que no existe. Pero esa realidad virtual es en realidad la nueva realidad
tangible, es la nueva realidad Ellos de los jóvenes. Ya no distinguen, pues. Ajá. Para Para ellos no no hay existe adentro, ese universo afuera. virtual, Claro. que para nosotros los que vivimos la transición, digamos, entre lo que era el mundo tangible, una revista, y un medio virtual, tu teléfono inteligente, para ellos la realidad es el teléfono inteligente. Sí. Y ya no es virtual entonces, ¿no? Claro, ya Para están en las dos plataformas, ¿no? En la física y en la virtual. Sí. Ahora, el otro día comentaba a Aldo Panfichi, que es sociólogo, que una vez Marcarián los llamó a él y a un grupo de estudiosos para preguntarles por qué lo que él trataba de aplicar con esta selección de fútbol que tenía no le funcionaba. Que funcionaba en todas, que en el fútbol no había nada que se hubiera inventado, pero con el Perú no parecía. Y lo que pasaba era que todos los jugadores habían nacido en la década de los 80. Y la década de los 80 es una década, a diferencia de la década de los 80 para el resto del mundo, para el Perú es una década bien complicada. Sí. Terrorismo, lechense, pan popular, nadie salía a la calle. Sí. Eso tiene que ver con que en el Perú nuestra generación Y, digamos, Y, no sea igual a la del resto del mundo. O sea, que pasamos una época muy, muy, muy compleja en términos sociales. Claro, específicamente no se pueden comparar, por ejemplo, la generación peruana, las diferentes generaciones peruanas con las del mundo, precisamente por la década de los 80, ¿no? Que es de terrorismo marcado y violencia interna. Y te distorsiona todo, supongo, Ajá. ¿no? E incluso los chicos que nacen ahí luego empiezan en los 90 a los 10 años, donde ya empieza la estabilidad económica un poco y el crecimiento también económico, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la generación peruana es especial. Pero es comparada con además los un demás. crecimiento económico marcado un poco por informalidad, por la Exacto. necesidad de supervivencia, lo que explicabas, Sí, ¿no? sí, sí, de hecho es Sí. hay que tener en cuenta las características propias del país para poder Claro. analizarla. El énfasis entonces está un poco en la preocupación de siempre, es decir, el trabajo, bueno, a qué me puedo dedicar, en los estudios igual. Hay también un rasgo que alguien señalaba en algún momento, es decir, la idea que no se tiene por qué pensar en trabajar ni en el Estado ni en una empresa, sino Bien de ser un poco individualistas. emprendedor, ¿no? Yo recuerdo alguna anécdota que se contaba de un amigo que su padre, ya falleciendo, le dijo: oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te dedicas a la poesía? En fin, yo te he conseguido un puestecito en el ministerio, prométeme que tú vas a mantenerte siempre en ese puestecito, porque eso va a ser tu jubilación, es decir, no vas a morir de hambre, ¿no? No hay eso ya, es decir, los rasgos son otros, ¿no es cierto? Sí. Y la confianza en sí mismo también, entonces, También crece. ha crecido. La autogestión, ¿no? Sí, y el hecho de tener varias oportunidades, ¿no? La situación económica actualmente le da varias oportunidades a los jóvenes y que definitivamente las aprovechan, pero aún así también buscan entrar a una empresa que tenga estabilidad y que tenga línea de carrera. Son factores que buscan también. Ujú. Y eso respondería al hecho de la informalidad, ¿no? Que todavía es el 61% de los empleos son informales en el Perú, entonces encontrar algo mucho más seguro es Reacciones es a tu atractivo. informe dentro de los... Sorpresas, Así. básicamente, para todos. Conversamos con gerentes y todos estaban sorprendidos por los resultados. Lo que da cuenta de lo poco que miramos que nuestras generaciones, ¿no? De lo poco estudiados que estamos. Claro, ¿no? que nos dejamos guiar por tal vez características extranjeras, Externas. pero que no hacemos el estudio ni del país, ni incluso dentro de la misma empresa o de los consumidores en específico. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Viviana, realmente es un trabajo interesantísimo y que habrá que continuar. Muchas Bueno, gracias a ustedes. Dada su juventud, es una auténtica representante de la generación Y, por supuesto, ¿no? Se nota Ya. en todo. Qué mejor ejemplo. Gracias. Se nota en todo. Así.